Bienvenidos a una semana en el mundo, una semana que comenzó con los ojos puestos una vez más en el despacho oval de la Casa Blanca. Hasta allí viajó Volodymyr Zelensky, esta vez acompañado de varios de los principales líderes europeos para hablar de paz con Donald Trump. ¿Muestran finalmente los europeos una línea común? Nos preguntamos también si el despliegue militar estadounidense en el Caribe busca realmente luchar contra el narcotráfico, derrocar a Nicolás Maduro o quizás una mezcla de ambas. ¿Y qué está pasando en Colombia? ¿Vuelve una violencia que parecía ya cosa del pasado? Bueno, lo vamos a analizar hoy aquí en este programa y para ello me acompaña en el estudio César Niño. Él es doctor en Derecho Internacional y doctorando en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo. También desde Bilbao, en España, nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Ella es consultora política y PhD en Comunicación Política. Y desde Bogotá, pero fuera de este estudio, Juan Nicolás Rincón. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Sabana. Vamos a comenzar enseguida con este coloquio, pero les quiero recordar que nos van a poder ver en YouTube, tanto este como anteriores episodios, y por supuesto escuchar también en las principales plataformas de podcast que pueden ver en sus pantallas. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con el primer de los temas que nos atañe aquí hoy en una semana en el mundo. Como decía, el lunes 18, Volodymyr Zelensky, acompañado de varios de los principales líderes europeos, fue hasta Washington para hablar de paz con Donald Trump. Una muestra de unidad en favor de Ucrania para hablar con Donald Trump de ese posible acuerdo de paz tras su reunión con Putin. Un camino que no parece sencillo, pues las declaraciones posteriores de Kiev y Moscú chocan frontalmente. Zelensky pide garantías de seguridad, Putin y Lavrov piden veto a esas garantías, especialmente a la presencia de tropas extranjeras y reconocimiento de los territorios conquistados. Pero quiero centrarme ahora mismo en esa presencia europea y voy a empezar aquí con César en el estudio. Bienvenido, César. Hemos visto, a los países europeos unidos, desde luego, un apoyo férreo a Volodymyr Zelensky, quizás una muestra de fortaleza también, ir todos juntos hacia Washington. Parece que finalmente puede haber cierto consenso en Europa, porque hasta ahora, habíamos visto, sí, defensa a Ucrania, pero también había varias ideas dentro de los principales países europeos. Sí, de hecho, también es verdad que en la propuesta europea y de las garantías de seguridad sobre Ucrania se estaba proponiendo una alternativa que emulara un poco el paraguas de la OTAN sin hacer parte de la OTAN Ucrania. Y esto, por supuesto, genera muchas líneas de análisis y muchas líneas de acción, por lo menos diplomáticas, entendiendo que Europa en esta oportunidad, bajo el liderazgo de los diferentes jefes de Estado y gobierno que se encontraron en Washington hace unos días, mostraban de alguna u otra forma las magnitudes por las que evidentemente Rusia representa una amenaza a la seguridad europea. Y ese tipo de condiciones, ese tipo de balances y de equilibrios podrían estar sugiriendo que hay una sola voz, es decir, todos los líderes europeos parecen estar tocando una misma canción y estar en la misma melodía frente a entender que el problema en Ucrania no es solamente un asunto ucraniano, sino que es la puerta de entrada a una amenaza evidentemente casi que existencial de la comunidad europea. Claro. Bueno, pues interesante, desde luego lo que estamos viendo. Han dejado claro en numerosos momentos que no van a dejar solos a Ucrania. Hay ciertas disidencias dentro de Europa. Voy con Beatriz. Fue interesante ver también que allí no estuvo, por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Desde luego, quizás no porque haya disidencias, sino porque no es una prioridad también para España. Ha habido también, desde luego, en estos meses disidencia con lo que pueda decir una persona como Víctor Orbán en Hungría. Vimos a Donald Trump hablar de que quizás podría ser también un lugar de encuentro, Budapest, para esa futura reunión con Volodymyr Zelensky. Sí que parece haber un consenso o todavía es difícil encontrar convergencia entre los 27. Sí, efectivamente es muy positivo, o sea, esa foto de familia, yo creo que en general fue muy positiva, ¿no? Pese a que la foto que más se popularizó fue esa foto donde Trump era como el sol del sistema solar, ¿no? Con un control importante de la puesta en escena, pero en general la foto de conjunto se percibe como un esfuerzo por mostrar unidad transatlántica, como lo decía muy bien acertadamente
el comentarista anterior, ¿no? Y envía además un mensaje político fuerte, ¿no? Esa unidad europea, notablemente la ausencia, es inevitable pensar en lo que significan las ausencias de algunos dirigentes importantes como el presidente del gobierno español, sin duda. Pero quizás más preocupante es la ausencia de detalles concretos, ¿no? De cómo se implementarán garantías, unas garantías que piden todos los actores, ¿no? ¿Cuáles son las garantías de seguridad para Ucrania que el propio presidente Trump en ese esfuerzo de unidad transatlántica, no OTAN, pero casi OTAN, cómo se implementan esas garantías? ¿Qué significa eso, no? Está pendiente, digamos, esta futura reunión. Un detalle muy curioso también fue ese micrófono abierto que captaba un comentario de Trump diciendo que sí, que Putin quería hacer un trato. No sabemos si en verdad fue un micrófono abierto o fue un deliberado ardid para mandar un mensaje, ¿no? Pero en plan maniobra, pero en resumidas cuentas, hay una lectura positiva de la reunión, con incertidumbre, obviamente, pero más positivo que negativo, lo valoro yo. Claro. Bueno, pues voy ya ahora con Juan, nuestro tercer invitado, también para abrir este coloquio, esta conversación hacia esas garantías de seguridad. Parece difícil que ahora mismo lo que exige Rusia y lo que exige Kiev pueda encontrar un punto de encuentro precisamente. Aquí Rusia parece que no va a ceder, pero tampoco el lado europeo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Finalmente sí parece que hay un consenso, pero fue muy interesante ver cómo desde ciertos puntos se quiso ver esta imagen también de un Trump casi regañando a la élite de dirigentes europeos. ¿Va a tener peso real lo que quiera decir la Unión Europea y los países que no forman parte de la Unión también? Pues Rodrigo, una muy buena pregunta. Pensar si efectivamente, digamos que un asunto central en todo este contexto tiene que ver mucho con, más allá de lo que evidentemente es importante, la guerra, la situación humanitaria, los involucrados directos, el rol, digamos, esta coyuntura también es muy interesante para entender cuál es el rol que está jugando Europa, no solamente en este contexto, sino en general en el mundo. Entonces, ¿cuál es el peso específico de Europa en este contexto? Pues es muy llamativo porque en realidad lo que hizo Trump durante toda esta reunión, llena además de simbolismo y de cosas muy interesantes, es que efectivamente logró tener o sentar una posición muy clara sobre, oiga, de todas maneras, aquí hay un mar bastante grande que nos, un océano bastante grande que nos separa, aquí hay un asunto que ustedes europeos deberían preocuparse mucho más por él, y la responsabilidad pues también recae especialmente en ustedes. Entonces, a mí, pues me compran las armas, a mí no me van a comprometer con un asunto que tenga que ver con un escalamiento eventualmente del conflicto, y pues de alguna manera vamos a buscar, o yo voy a tratar de impulsar desde el punto de vista de Trump, una forma a través de la cual muy rápidamente, de forma, digamos, pensando muy transaccionalmente como piensa Trump, tratar de resolver esto rápido, pero comprometiéndome lo menos posible. Entonces, eso, pues de alguna manera pone de presente la importancia o el rol que quiere o que le otorga Trump a Europa. Y de alguna manera también uno lo ve, por ejemplo, en el contexto de esta reunión, donde Ursula von der Leyen ocupó un rol pues bastante particular. Muchos dicen que incluso terminó un poco como humillada, relegada, porque un poco lo que terminó haciendo Trump fue diciéndole, sí, bueno, tú acuérdate que ya logramos algunas cosas en Escocia, quédate quietica, y como que tú como representante un poco también de los intereses conjuntos de Europa no tienes mucho que aportar y no tienes mucho que decir. Y yo creo que eso también habla mucho de la forma en la que Trump entiende el rol de Europa en todo este contexto. Pues es muy interesante esto que nos señala Juan César sobre también el papel de Ursula von der Leyen, que en estos últimos meses, bueno, quizás las últimas semanas, ha estado en entredicho por parte de algunos actores europeos también por ese acuerdo, no acuerdo, desavenencias final con Donald Trump.
¿qué papel finalmente crees tú que puede jugar la Unión Europea? ¿Realmente supeditado a Estados Unidos? ¿Es más un querer hacer que una fuerza real la que tienen? Yo creo que la dinámica aquí tiene que ver con el rol y el papel que debería cumplir la Unión Europea y Europa en general. Y tiene que ver incluso con que son los primeros que tienen un involucramiento especial porque tienen al enemigo en el territorio. Claro. Y efectivamente disponer y distribuir la noción de seguridad que se va a compartir en Europa. Y yo creo que aquí es fundamental, precisamente porque si bien Ucrania hace parte de Europa y esa Europa tiene una fractura sobre la construcción y la noción de seguridad, podrían no tener un mensaje común que pueda llevar a una hipotética mesa de conversaciones o de negociación tanto con Putin como con Trump. Y es fundamental entender algo aquí, es que yo creo que aquí el asunto de una posible mesa de negociación puede incluso nacer hasta muerta, la mesa de negociación, porque los puntos son radicalmente opuestos, son diametralmente opuestos. Y esto llevaría a entender que lo que podríamos observar es que cualquier intento de negociación es un triunfo para Rusia. Porque el agresor, no lo olvidemos, el agresor es Vladimir Putin y el agresor efectivamente está poniendo condiciones de una negociación cuando tiene todo que ganar y Ucrania tiene todo por perder. Aquí es una suerte de una negociación asimétrica en caso hipotético que suceda y las garantías de seguridad, mientras podemos verlo así de un punto de vista casi que de suma cero, mientras si Ucrania deja de luchar, Ucrania desaparece. Claro. Si Rusia deja de luchar, la guerra desaparece y posiblemente haya una suerte de convivencia y coexistencia un poco más de equilibrio de poder, más que pacífica. Entonces yo creo que aquí el asunto es que Europa tiene un papel preponderante, importante y que seguramente tienen que empezar a unificar roles sobre qué van a entender por seguridad, qué entienden por garantías de seguridad, sin olvidar lo que ocurrió, por ejemplo, con el Memorándum de Budapest de 1994, cuando efectivamente los ucranianos hoy observan esta dinámica como una traición a sus propios acuerdos de renuncia a las armas nucleares. Y no solamente eso, pues miremos también lo que ocurre con la conferencia de Múnich del 38, ¿no? Que efectivamente era la idea de entender cómo Alemania se hacía a los sudetes checoslovacos, y efectivamente esto termina muy mal hasta que desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Luego, lo que quiero decir con esto es que no hay ninguna garantía para que haya garantías. Ni siquiera una posible entrada de Ucrania en la Unión Europea, algo que eso podría probablemente funcionar, eso puede ser un camino, un mecanismo de pronto para una posible garantía. A lo que me refiero es que no hay garantías para que Rusia no vuelva a atacar. Lo hizo en el 2014, lo hizo en 2022 y lo sigue haciendo todos los días. Luego, la mejor forma de entender cómo opera la toma de decisiones de la política exterior rusa tiene que ver con que le atraen los acuerdos internacionales porque le seduce violarlos. Interesante esto que nos indicas, César. Voy con Juan. ¿Está de acuerdo con esto que nos indica César, que a Rusia le pueden atraer estos acuerdos porque le seduce violarlos, que no hay garantías de que no vuelva a suceder? Estoy de acuerdo con que definitivamente no hay garantías de que esto vuelva a suceder y como mencionaba César, pues efectivamente los antecedentes rusos pues así lo avalan. Yo creo que hablando de las garantías, esto fue una cosa que empezó con mucha fuerza el lunes a propósito de la reunión, de que se habló mucho del artículo 5 de la OTAN, de una figura que eventualmente le permita a Ucrania tener esas garantías en materia de seguridad en caso de que sea objeto de una nueva agresión. Pero creo que con el paso de la semana esa idea terminó un poquito diluida. Es decir, al final no es muy claro, los resultados no fueron muy claros sobre cuáles son esas garantías, qué tipo de figura se va a utilizar en este contexto. No sé si la solución a todo este escenario pueda terminar siendo la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Al final no lo veo necesariamente tan claro. Entonces, ahí están las grandes preguntas. Incluso me atrevería a decir que en el mismo sentido de que Rusia pues, ha mostrado un bajo compromiso de cumplimiento de los acuerdos, me atrevería a decir que seguramente Putin ni siquiera está en el fondo tan interesado en tener este, espacio a tres bandas que se ha propuesto para tratar de buscar, una solución en el caso de este conflicto. Al final, Putin logró lo que seguramente había querido y es tener este protagonismo en Alaska con Trump, sentar una posición.
pero ya veremos si al final esto va a desembocar en que realmente se siente en una mesa a plantear la posibilidad de que efectivamente haya, digamos, como caminos de solución para esta guerra. Pues Carmen, voy a acabar con usted ya este primer bloque. ¿Ve también que es difícil ahora mismo que haya una garantía de no repetición por parte de Rusia? Sí, el tema de las garantías lo han expuesto muy bien tanto Juan Nicolás como César. Creo que lo preocupante es cuáles son exactamente las garantías de esas garantías, ¿no? Habida cuenta de que estás negociando con alguien que ha incumplido reiteradamente su compromiso, ¿no? Ese es el punto de fondo y es todo lo incierto que engloba esta situación o este atisbo de negociación para una solución, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente de nuestros temas hoy aquí en Esta Semana en el Mundo. Hay que fijarse en el Caribe, porque ajeno a su fama de mar tranquilo, vive estos días en plena marejada. Estados Unidos ha mandado 3 buques de guerra y hasta 4.000 militares a aguas cercanas a Venezuela. Alegan combatir el tráfico de drogas, mientras Caracas ha respondido convocando a 4,5 millones de milicianos bajo acusaciones de que Estados Unidos busca derrocar a Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el cártel de los soles, de no ser además un presidente legítimo, al que el departamento, a este cártel de los soles, el Departamento de Estado estadounidense catalogó en julio de 2025 como un grupo terrorista global especialmente designado. Creo que nos toca empezar por Carmen, por cercanía también de su patria. Quiero preguntarle, Carmen, ¿es el envío de buques al Mar Caribe una operación antidrogas, como dice Estados Unidos, o hay que entenderlo como algo más allá también? Bueno, creo que calificarlo como una organización o como una operación antidrogas y una operación antiterrorismo es lo que está permitiendo a Estados Unidos bypassear el objetivo, ¿no? Es decir, en lugar de limitarse a trabajar con la DEA, el hecho de categorizar como organización terrorista al cartel de los soles e identificar a la figura del presidente Maduro como el líder de ese cartel de los soles, eso le está permitiendo ir más allá y es lo que le está permitiendo usar fuerzas militares, ¿no? Entonces, al principio debemos ver esto como una operación de alta presión que lo que está buscando es activar los incentivos o desarrollar más incentivos que tienen que ver con ese precio que le puso la administración Trump a la cabeza de Maduro, ¿no? El precio se lo puso la administración Biden, pero el elevar esta recompensa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esto tiene como fondo el no reconocer a Maduro como presidente. Maduro perdió unas elecciones, hay un presidente, Venezuela eligió un presidente que no es Maduro, y pues esa ilegitimidad de origen de Maduro hace que se convierta en una debilidad importante, ¿no? O sea, hace que poca gente esté dispuesta a quebrar sus lanzas por Maduro, ¿no? Entonces, ese es el espacio de presión y de oportunidad que está buscando la administración Trump, y la forma de hacerlo es esa denominación, que creo que es el cambio fundamental de otros ejercicios que ha habido en el pasado, otros ejercicios de presión. El cambio fundamental es esa calificación de los cárteles como organizaciones terroristas, ¿no? Es esa calificación. Y en este punto, lo que hace el cambio, ¿no? En este punto me parece interesante ver esta presión a la interna. ¿Ve posible que, bueno, se habla mucho de los militares ahora mismo, por ejemplo, pudieran volteársele a Maduro ante la presión externa, o ahora mismo todavía ese escenario es difícil de ver?
conmigo todavía. Sí, Carmen, perdón, sí, con usted. Sí, sí, claro, eso, evidentemente, eso es lo que se está buscando. Me imagino que hay distintos niveles de presión y pues yo creo que hay incluso desde la propia narrativa del oficialismo, hay quienes dicen que es un bluff, que se ha visto en el pasado, pero creo que ahora hay elementos que lo hacen distinto, ¿no? Y evidentemente eso lo que está buscando es quebrar a los aliados de Maduro, a los aliados internos de Maduro. Internos y externos, porque la reacción de el canciller Amorín, por ejemplo, de Brasil, o la reciente reacción de Petro en relación a estos ejercicios militares en el Caribe ha sido de apoyo y de colaboración. Claro. Entonces, digamos que allí se está viendo también un reposicionamiento de actores importantes geopolíticamente, ¿no? De Sí, pues los actores vecinos. Me parece muy interesante esto que nos cuenta Carmen ahora mismo. Voy a seguir con Juan para abrir este debate precisamente a lo que supone esto para la región. Hemos visto a Cuba, hemos visto a México, también a Colombia, el país vecino. Hablar de intervencionismo de Estados Unidos, más allá de simpatías o no, que ahora mismo puedan ser más cercanos o menos cercanos a Maduro, ¿ve la posibilidad de que esto sí que pueda suponer un desequilibrio para la región? Yo creo que la inestabilidad venezolana y la situación actual de Venezuela es un riesgo particularmente para Colombia, que es con quien Venezuela mantiene una zona de frontera más activa, no solamente para lo bueno, sino desafortunadamente actualmente para lo malo. Estamos hablando de la operación de grupos ilegales binacionales, crimen organizado, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de narcóticos, estamos hablando de un drama humanitario que Colombia ha sido su principal receptor. Entonces, al final, por supuesto que, digamos, la inestabilidad de cualquier país de la región genera inestabilidades para el conjunto de los estados que están, en este caso, alrededor de Venezuela. Pero creo que en el caso particular de Colombia, pues hay, por supuesto, particularidades. Yo lo que de todas maneras creo es que, por supuesto, digamos, estas acciones de los Estados Unidos es natural que despierten, por lo menos en estos gobiernos que usted ha citado, pues digamos, un resurgimiento de estas retóricas antiimperialistas, la presencia de destructores, de militares en la región, pues inmediatamente evoca a casos y a situaciones muy similares que han tenido lugar en América Latina y pues por supuesto le sirve a estos gobiernos para hacer llamamientos al respeto a la soberanía, digamos, a la soberanía de los pueblos de la región, un rechazo al intervencionismo. Y si me lo permite, pues también diría que de todas maneras, digamos, la posibilidad de que esto derive en un cambio real en el caso de Venezuela, pues para mí no termina siendo del todo tan claro. Es decir, genera mucho ruido, genera inestabilidad, no digo, como dice, y coincido con Carmen, tiene unos elementos distintos, la recompensa, el tamaño de la recompensa, los destructores, pero yo llevamos escuchando años situaciones similares en las que parece inminente la caída del régimen y bueno, sí. Ahí está, ¿no? Y es muy difícil que esa situación vaya a cambiar. Sí. Bueno, pues César, voy con estas situaciones que muchos pueden recordar en América Latina. Creo que a la cabeza viene claramente Panamá, 1989. ¿Cree realmente que por la cabeza de Donald Trump puede estar pasando la idea de una invasión o es más una imagen de fuerza para intentar presionar desde fuera? Yo no sé muy bien qué pasa por la cabeza de Donald Trump, pero y a veces es difícil tratar de leer su comportamiento, sobre todo en política exterior. Pero sí creo que algo de lo que poco se habla y de lo que poco nos hemos dado cuenta es que esto puede motivar a una reorganización de los grupos criminales en América Latina. Esta presencia
de los buques, de los destructores y de los submarinos y de los marinos estadounidenses en las costas del Caribe no va a llevar a la desaparición de estas estructuras criminales. Claramente se entiende esto, como lo decían mis colegas, como una suerte de coerción, como una suerte de incluso de disuasión, por supuesto, pero esto va a llevar a un reacomodamiento y, por supuesto, una sofisticación aún mayor, porque hay algo interesante, Rodrigo, y es que, por lo menos en América Latina, los grados de interconexión y de integración entre estructuras criminales de América Latina es mucho más sofisticada que la integración de los estados latinoamericanos. Y eso es fundamental advertirlo y es muy interesante hacerlo notar, precisamente porque la forma mediante la cual estamos acostumbrados a ver que la Armada, la naval estadounidense, estaciona sus buques en los mares de América Latina nos podría llevar un mensaje de control marítimo, zona de influencia, una lectura mucho más geopolítica a gran escala, de pronto también leyendo un mapa del planeta Tierra como si fuera distribuido por zonas de influencia, pero también es cierto que esto podría desembocar o de alguna u otra manera en guerra de narrativas, también como lo decía Juan Nicolás hace un rato, frente a los gobiernos progresistas y de izquierda que van a invocar que esto es una intervención, inclusive con calificativos como invasión, por ejemplo, que no lo veo tan cierto, no lo veo tan por ahí, pero sí podría sonar un poco a recordar algunos espacios como los que tú decías de Panamá en el 89. Sin embargo, es muy diferente al contexto de Panamá del 89. Panamá en el 89, el desembarco de tropas estadounidenses fue con 20.000 hombres. Aquí hay 4.000 hombres a 22 kilómetros de la costa caribe venezolana. Todavía no están en zona o en territorio venezolano. En este momento no hay violación del derecho internacional. Y también es verdad que por lo menos ni Estados Unidos ni el mundo democráticamente hablando sostenible en términos liberales reconoce a Nicolás Maduro como su gobierno legítimo y, por supuesto, legal. Eso significaría que en estricto sentido no estarían tumbando, si llega a ser la posibilidad, ningún gobierno. Y eso es importante tenerlo presente porque eso cambia un poco, no solamente la narrativa, sino los mecanismos. Cuando estos grupos se involucran en las agendas de lucha contra el terrorismo, por ejemplo, por parte del Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de Estados Unidos, simplemente es llamar la atención sobre que los mecanismos, las tácticas y las estrategias cambian de ser exclusivamente policiales para volcarse a una estrategia meramente militar. Claro. Pues muy interesante todo esto que nos señala César, y vamos a ir con nuestro último tema, pilla muy cerca de Venezuela, desde luego. Vamos a hablar de Colombia, que ha vuelto a sufrir el azote de las bombas en una jornada que el propio presidente Petro tildó de un día de muerte. Este jueves, 2 atentados atribuidos a las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC dejaron al menos 20 muertos y decenas de heridos. Primero derribaron un helicóptero policial en la región de Antioquia y han muerto 13 policías, y posteriormente un camión bomba dejó al menos 7 muertos en la ciudad de Cali. Me gustaría que escucháramos al presidente Gustavo Petro. Lo sucedido en Cali nos muestra el paso de lo que se ha denominado las disidencias de Iván Mordisco hacia una acción plenamente terrorista. Me explico, no es lo mismo un combate entre fuerzas que portan ambas armas que matar civiles desarmados. Y en esa medida lo que acontece precisamente en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil a partir de asesinarla y de manera sistemática, porque es la segunda vez que ocurre en mi gobierno, y de tener un alto número de personas civiles asesinadas sistemáticamente. Pues interesante lo que señala Petro. No es la primera vez que ocurre en su gobierno un atentado como el de Cali, ya ha habido otros. Pero esto puede ser ya definitivamente la puntilla para ese proceso que buscaba de la paz total, de la llegada de acuerdos de paz con los diferentes grupos. Parece que ha descarrilado por completo. Bueno, esto es una muestra de los resultados de una pésima planeación de la política de la paz total. Y tiene que ver con que no hubo ni rigor ni metodología para, construir escenarios de negociación
con las estructuras criminales y con las bandas criminales. Si bien es cierto que el objetivo, tal vez el fin máximo, era desviolentizar, si se quiere, a estas estructuras y desarmar esas estructuras, creo que los mecanismos no funcionaron y la evidencia nos la muestra todos los días más con lo que ocurrió en Cali y lo que ocurrió en Amalfi. También tiene que ver incluso con un reciclaje de las violencias, lo que ocurre en el Cañón del Micay, por ejemplo, que es una zona estratégica que efectivamente va como corredor hacia el Pacífico, donde sale la droga. Sí, porque hablábamos antes del Caribe, pero en el Pacífico. Claro, por supuesto, en el Pacífico, que también incluso podemos conectarlo con el asunto venezolano. Pero también es verdad que es una muestra, más bien, de que el Estado es ausente en su propio territorio. Y es que las fuerzas militares y de policía en Colombia se están viendo cada vez más socavadas y, por supuesto, cada vez más relegadas en términos de la forma y las capacidades que tienen de hacer frente a esas estructuras. Lo digo porque, si recordamos, en los últimos 15 años efectivamente ha habido unas transformaciones evidentes en materia de seguridad y defensa nacionales que de alguna u otra manera hoy parecen estar casi que pendientes, tareas pendientes. Tenemos grupos armados que se han reciclado, hay una reemergencia de grupos criminales que hacen control territorial, que gobiernan territorios y que comparten soberanías. Cosa que efectivamente pareciera no estar en la agenda política y que por supuesto eso llevaría a un fracaso casi que estrepitoso de la política de la paz total. Bueno, pues voy a seguir aquí, fui afuera del estudio. Quiero preguntarle ahora a Juan también, le pilla de cerca, también colombiano, este nuevo episodio de terror. Hablamos de causas de diferentes grupos armados, también de lo que pasó en el Cañón del Micay. El propio Petro dijo que esto puede ser consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas a los grupos allá, pero ¿por qué cree que ha llegado ahora este doble ataque? Yo creo que estas organizaciones lo que van es a la ofensiva, es decir, están o de alguna manera están entendiendo que la estrategia, obviamente muy desafortunada, completamente condenable, pero que la estrategia que deberían ahora implementar frente al Estado es expandirse con acciones fuera incluso de territorios que no controlan, es decir, es ir a la ofensiva contra el Estado. Entonces, pues en ese camino terminan cometiendo actos pues como tan despreciables como los que cometieron en el día de ayer y que pues por supuesto ponen en jaque al gobierno, evidencian precisamente pues las deficiencias evidentes que tiene esa estrategia también de la paz total del gobierno Petro, pero que también de alguna manera subrayan el hecho de que la situación relacionada, digamos que toda esta situación, toda esta exacerbación de la violencia, pues desafortunadamente no puede desligarse del asunto del narcotráfico y de las, digamos, rentas ilícitas que están asociadas a una cantidad de actividades además del narcotráfico, pero particularmente ese. Y aunque esto es un lugar común y se repite sistemáticamente, pues hay que decirlo, y es que definitivamente hasta que nosotros no resolvamos ese asunto vinculado al narcotráfico, pues este asunto de estas violencias, por supuesto, no va a cesar. Sí. Esto, digamos, nos ha perseguido por décadas. Claro. Bueno, Carmen, ya brevemente me gustaría también extenderle este tema a usted. Vive en el País Vasco, es venezolana también. ¿Cómo ve este tema desde fuera? Sí, lo que vemos en Colombia, bueno, es muy triste porque es este recrudecimiento o este volver a épocas que se creían superadas, ¿no? Y lo de hoy o lo de ayer se suma al asesinato de Miguel Uribe Turbay, ¿no? Y lo que vamos viendo, pues tiene que ver con esa, no solamente en Colombia, lo hemos visto también en Ecuador, lo hemos visto con esa transnacionalización del crimen organizado, particularmente en la región andina, y lo que vamos viendo es esa debilidad profunda del Estado en lo que es su razón de ser esencial, ¿no? Ese monopolio de la violencia como razón de Estado viene perdiéndose en la región andina, ¿no? Entonces, y esto en Colombia lo estamos viendo en vísperas de un proceso electoral, ¿no? Entonces, la violencia política o la violencia a secas vuelve a ser
la protagonista del proceso electoral 2026, ¿no? Sí. Es muy fuerte, sobre todo como contraste de lo que fue esa oferta fundamental de Petro de la paz total, ¿no? Pues muchísimas gracias también por estos comentarios. Finalmente quiero hacer un breve comentario y es que hoy se ha conocido que ya se habla de hambruna oficialmente por parte de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, en concreto sobre una parte del enclave palestino, es la gobernación en concreto de Gaza, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido que cesen las excusas y que ya se necesita actuar de inmediato. Nos gustaría hablar más sobre este tema, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a hablar seguramente mucho durante la semana próxima también de este tema. Antes de cerrar, me gustaría despedirme de nuestros invitados. Juan Nicolás Garzón, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, Rodrigo, y un saludo para los colegas y todas las personas que nos ven. Y Carmen Beatriz Fernández, también muchísimas gracias por estar con nosotros, que además le veo con el pañuelo de las fiestas de Bilbao. Ya le dejamos que disfrute allí de las gallas. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Encantada de estar con ustedes y con tus invitados. Bueno, un placer. Y César Niño también aquí en el estudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer poder contar contigo, siempre estar con alguien en el estudio pues ayuda mucho también a llevar este tipo de coloquios. Gracias, Rodrigo. Un placer. Un placer, nos veremos seguramente en otras ocasiones. Espero verles a ustedes también y ya saben que pueden visionar este espacio también en anteriores episodios en nuestro canal de YouTube. Damos gracias también a nuestro equipo de producción, por supuesto, detrás de las cámaras, antes de despedirnos finalmente y dejarles con toda nuestra programación.